Buenas tardes. Son buenas tardes, de un minuto. Okay. Cuando Jesús empezó, la gente fue fascinada, asombrada. ¿Por qué? Probablemente pensamos en los milagros, ¿no? Fascinada. Él podía hacer cosas imposibles que ningún doctor podría hacer. Pero Jesús lo hizo. Pero lo que estudiamos hoy, eso no es la primera cosa de que están asombrados. ¿Sabes qué es? Vamos a leer. Entraron en Capernaum. Aquí estamos. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó al sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque él la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Esta es palabra de Dios. Quiero notar dos versículos específicos, dos cosas, en versículos 22 y 27. ¿Okay? Dice: la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Y qué es eso? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Tenía que ser fascinante escuchar a Jesús. La gente fue fascinada por su enseñanza. ¿Por qué? Porque habló como alguien con autoridad, no solo en voz alta o algo, pero la gente tenía que decir: ese hombre sabe de qué está hablando. Habla como una autoridad en esas cosas. La gente reconoció pues que Jesús es la autoridad última sobre la vida. Él podía hablar de cualquier tema con autoridad porque Él tiene una inteligencia totalmente distinta de la nuestra. Él podría explicar quién es Dios, qué es el propósito en la vida, mejor que cualquier otra persona, porque no fue solo un ser humano, pero Dios mismo. Autoridad. Eso fue la primera cosa. La gente fue asombrada ¿por qué? Por su autoridad. Tenemos una relación interesante con la autoridad hoy en día. Porque hay tanta información en nuestro mundo, en el internet y todo. Parece que hay muchas autoridades. Todavía sí tenemos autoridades, como si tienes algo en su piel, un sarpullido o algo. ¿Quién sería el experto, la autoridad? Un dermatólogo, ¿no? Si tienes dificultades en la casa con lo cableado y luces, ¿quién es la autoridad? Una electricista, ¿sí? Pero hay muchas personas en ese mundo que dicen que son autoridades en negocios, en la dieta, en la medicina, lo político, la psicología, y a veces parecen muy inteligentes, muy sabios, pero una persona dice una cosa y la otra lo opuesto. ¿Quién es la autoridad? Y también nosotros tenemos el mismo acceso a esta información, y de vez en cuando pues somos escépticos a las autoridades. Tal vez lo debemos
descubrir por nosotros mismos. ¿Hay autoridades en ese mundo o no? Es un tiempo interesante, ¿no? Tenemos que tener cuidado de que no pensemos así en la Biblia, en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es una voz entre muchos, o algo así. No, la palabra de Dios es distinta, ¿no? Porque no es un libro de ideas humanas. Es la palabra de Dios. De alguien que de verdad sabe, que entiende cómo funciona todo. En 2 Timoteo, la palabra de Dios habla muy bien sobre eso, nos ayuda mucho. Toda la escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No solo la palabra es útil, pero útil ¿por qué? Porque es inspirada por Dios. Porque Dios lo escribió de verdad. Él es el autor de la Biblia. Entonces, una pregunta para nosotros hoy. ¿La Biblia es la autoridad para tu vida? ¿Es la autoridad? ¿La última? ¿El mayor? ¿La máxima? ¿Para ti? Cuando piensas en su dinero y cómo lo gastas, ¿la Biblia es la autoridad para ti? Cuando piensas en cómo pasar su tiempo libre o cómo usar su tiempo en su trabajo, en casa, en entretenimiento, lo que sea, ¿la Biblia es tu autoridad? ¿La Biblia es tu autoridad cuando piensas en sus relaciones? ¿Con sus amigos? ¿Con sus vecinos? Debe ser, pero es de verdad. Esta semana tuvimos nuestro servicio de chapel con los estudiantes y el tema fue que Jesús es rey. Y muchas veces decimos, Jesús es rey y yo no lo soy. Tenemos que aceptar eso, ¿no? Que Jesús es rey y eso significa que yo no soy el rey de ese mundo ni de mi vida. Tenemos que decir lo mismo sobre la autoridad también. Dios es la autoridad, yo no. Eso es difícil y a veces hay cosas en que Dios dice una cosa y mi preferencia sería otra, pero ¿qué voy a decir? ¿Yo soy la autoridad o la palabra de Dios? Por supuesto, es una mejor autoridad, porque sabe. Él diseñó el mundo. Él te conoce mejor que te conoces a ti mismo. Es la autoridad, pero no solo para lo bueno y lo malo, la moralidad, pero sobre su identidad también, su valor. ¿Quién es la autoridad sobre su valor? Dios. ¿Quién es la autoridad? Si quieres saber si eres perdonado o no. ¿Tus sentimientos? ¿O la palabra cierta de Dios? Es la palabra de Dios. Si quieres saber quién eres, si tienes valor o no, ¿quién es la autoridad? Dios. ¿Y qué dice Dios? Pues que eres, por fe en Cristo, su Hijo amado. Que por medio del sacrificio de Cristo, que eres santo. No importa cómo te sientes, la autoridad ha hablado. Como dice uno de los discípulos, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, un consejo. ¿A quién iremos? En cualquier cosa en la vida. ¿Quién es la autoridad? Dios. Ok, lo entiendes entonces, ¿no? Que Jesús enseñó con autoridad y eso nos hace recordar que Dios es la última autoridad para la vida. Pero las palabras de Dios no solo fueron algo de autoridad que explicaron bien la vida, pero también sus palabras tenían poder,
de sanar, de hacer milagros. Y vamos a leer algo en nuestra lectura, que del poder de su palabra. Podría decir algo y pasó. No hay ningún médico que puede sanar con palabras, ¿no? No debe ser una sorpresa, porque al principio, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Que haya luz. Y pasó. No debe ser una sorpresa que Jesús puede hacer lo mismo, porque Jesús es Dios. Ok, leemos un poquito más en nuestra lectura de Marcos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Nota eso, al final. Se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. ¿Qué pasa al fin de una fiebre? ¿Estás listo a servir? Normalmente no, pero es un milagro, ¿no? Y cuando Jesús hace milagros, lo hace excelentísimo, ¿no? Estaba listo. No tenía que recuperar, pero tenía toda la energía necesaria. Algo más. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, pues a la misma casa. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. ¿Qué podemos aprender de estos milagros? Pues siempre cuando vemos los milagros de Jesús, vemos su poder, que tiene poder para sanar enfermedades, que es Dios, porque muestra que tiene el poder de Dios. Pero nota que cómo usa su poder. Jesús quiere mostrar que tiene el poder de Dios porque es Dios, pero no lo usa para como levantar una roca grande. O no para desaparecer algo como magia o algo. Siempre usa su poder para mostrar algo sobre quién es Dios. Para mostrar, para enseñar qué es el carácter de Dios, su personalidad, que es importante, su corazón. ¿Cómo usa su poder? Para ayudar a los que necesitan ayuda. ¿Cómo usa su poder? Con compasión. Eso es como es Dios. Dios tiene compasión para nosotros. Dios no es distante, pero viene cercano. Y siente como nos sentimos. Él sabe. Y tiene compasión para nosotros. Hay otra parte de esa lectura, otra manera de que Jesús sana una enfermedad. Vamos a leer. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel, exactamente fue lepra. Okay. Se acercó y de rodillas suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. ¿Sabe qué es lepra, esa enfermedad? Una enfermedad de la piel que impacta a los nervios y fue muy contagiosa. Por eso, si alguien fue leproso, tenía que vivir aparte de la comunidad, aparte de la familia, aparte de la sociedad. Entonces fue una enfermedad que deformó el cuerpo, de mucho sufrimiento, pero también una enfermedad de sufrimiento emocional también, sufrimiento social. Jesús sabía su sufrimiento. Tenía compasión por él. Y hizo algo que ninguna otra persona iba a hacer. Lo tocó.
y sanó su enfermedad, lo limpió. Algo que ninguna otra persona podría hacer, Jesús hizo. Y mostró otra vez su compasión. Y eso es una buena, nos muestra, refleja casi lo que Jesús hace para nosotros. Él no tiene miedo de estar con pecadores. No tiene miedo de estar en nuestro mundo. Vino a nuestro mundo para sanarnos, no de la lepra, pero del pecado. A quitarlo totalmente. Y después de estar con Jesús, quedamos limpios. Solo por Él. Es algo que ninguna persona puede hacer. Es limpiarnos del pecado, pero Jesús sí lo puede hacer. La última escena en nuestra lectura, voy a leer. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Dos cosas que queremos aprender. Primero, Jesús tomó tiempo para orar. Tiempo solitario para orar. Y si Jesús, quien es perfecto, quien tiene una relación perfecta con su Padre, todavía tiene que orar a su Padre, sería bueno para nosotros también. Fue muy ocupado, tenía mucho que hacer y salió de la gente. ¿Para qué? ¿Por qué? Para orar. ¿Sería una buena idea para nosotros tomar tiempo solitario para pasar tiempo en oración con nuestro Padre Celestial? Sí. No es una transacción nuestra relación con Dios. Es una relación. Él es nuestro Padre. Queremos hablar con Él. Él quiere oír de nosotros. Sería un buen ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mientras está orando a su Padre, los discípulos dicen: todo el mundo te busca. Los que habían experimentado sus milagros, su enseñanza. ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué dice Jesús? Es sorprendente. No dice: ok, vamos a ayudarles, ¿no? Dice: vámonos de aquí a otras aldeas. ¿Por qué? Hemos visto que Jesús tiene compasión, que quiere ayudar a los enfermos. ¿Por qué en ese momento quiere salir? Parece extraño. Lo opuesto de su misión, ¿no? Pero de verdad Jesús sabe que es su misión. Él podría haber quedado por días, meses, años para sanar enfermedades y predicar en ese mismo lugar. Pero sabía que su misión fue más grande. Su misión fue hacer algo más permanente. No a sanar individuos de sus enfermedades, pero su misión fue sanar todo el mundo de la enfermedad del pecado que nos destruye. Jesús tenía compasión no solo para individuos, pero para todo el mundo. De vez en cuando te sientes como los discípulos en medio de alguna dificultad y dices: ¿dónde está Jesús? Jesús, te busco. Quiero que hagas un milagro en mi vida. Y de vez en cuando Jesús va a decir: en ese momento no. Tenemos otra misión. Tengo algo más importante para ti. No es que su enfermedad no es importante a Él. Él ya mostró que enfermedades, fiebres, lo que sea, es importante a Él. Tiene compasión para ti. Pero una vida sana,
una vida de experiencias excelentes, una vida de dinero. Eso no es el propósito que Dios tiene para ti. Lo más importante para Dios es su relación con Él. Una relación de fe. Y de vez en cuando, para tener que confiar en otra persona, requiere una situación difícil. Dios no quita cada dificultad, porque sabe su misión. Su misión para ti es confiar en Él. Su misión no es solo para esa vida, para la vida eterna. ¿Qué importa la vida si solo lo pasamos aquí y no en la vida eterna con Él? Sabía su misión, que no iba a pasar todo su tiempo en esta aldea porque tenía que ir a la cruz. Y en la cruz iba a sanar la enfermedad del pecado de todo el mundo. Cada pecado tuyo, perdonado en la cruz. Y al fin, ¿qué dijo Jesús? Todo se ha cumplido. Y cuando lo dijo con autoridad. Todo se ha cumplido. Cada pecado perdonado. No llegó a la cruz para expulsar un demonio, pero para vencer el diablo y todos los demonios. Y algún día, Él regresará y va a sanar toda enfermedad. Todo que el pecado ha roto en ese mundo, Jesús va a sanar, resolver. Y vamos a ver que esos milagros que hizo estaban dirigiéndonos al último milagro, al día final, en que Dios sana toda enfermedad, en que Dios quita del mundo todo el pecado, un lugar en donde no hay pecado. Imagina eso, en el cielo. No pecado. Y allá estaremos con Él. ¿Por qué? Pues Él lo dijo. Él es la autoridad. Él sabe para dónde vamos. Fue su misión, su propósito. Entonces, un consejo para nosotros. En nuestra lectura, la gente fue fascinada, asombrada por Jesús, por sus enseñanzas, por sus milagros. Nuestra meta podría ser, cada día, ser fascinada por Jesús. A quedar asombrada por lo que Él hace o por quién es. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues pasar tiempo en la palabra, leyendo, viéndolo. Queremos ser fascinados, asombrados por Jesús cada día, porque es la autoridad para la vida aquí y en la eternidad. Amén.